Evangelio de septiembre 30, 2016. Del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús dijo: Ay de ti, ciudad de Corosaín, ay de ti, ciudad de Betsaida, porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaúm, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Luego Jesús dijo a sus discípulos: El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a ver casi ya el final del libro de Job, en estos cuantos días. Un libro largo, pero que lo tenemos muy resumido. El Señor le habló a Job desde el seno de la tormenta y le dijo: ¿Acaso alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana, o le has señalado su lugar a la aurora, para que ciña a la tierra por los bordes, y la tiña de colores como un vestido, y acabe con el poder del hombre criminal? ¿Has llegado hasta donde nace el mar, o te has paseado por el fondo del océano? ¿Se te han franqueado las puertas de la muerte, o has visto los portones del país de los muertos? Dímelo si lo sabes. ¿Sabes en dónde vive la luz y en dónde habitan las tinieblas? Job respondió al Señor: He hablado a la ligera. ¿Qué puedo responder? Me taparé la boca con la mano. He estado hablando y ya no volveré a hablar. Muy bien. Vemos en este juicio al que Job quería emplazar a Dios, como en la presencia de Dios y ante las preguntas del Señor ya no llegó a ningún juicio, simplemente le comenzó a preguntar de la creación. Y Job se da cuenta que no es nada en presencia de Dios. Por eso él mismo comenta: me taparé la boca, ya no volveré a hablar. El día de mañana, que estaremos viendo la conclusión, es una conclusión muy hermosa de este hombre bueno, de este hombre fiel, que escucha a Dios. Tenemos por otro lado el contraste con el Nuevo Testamento, la presencia de Jesús en medio de su pueblo por más de 30 años. La presencia de Jesús como maestro en su ministerio por más de 3 años. Y dice el Señor: Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los prodigios que se hicieron en ustedes, hace mucho que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Hace referencia el Señor precisamente a aquella gran ciudad Nínive, que cuando Dios manda a Jonás el profeta, en la predicación de Jonás, el rey de Nínive y todos los ninivitas hacen penitencia. Se cubren de sayal, se ponen cenizas y logran que Dios se arrepienta del daño, del castigo que les había ordenado. Pero aquí no. Aquí tenemos estas ciudades que, viendo los milagros de Dios, ni siquiera hacen por arrepentirse. Y es muy curioso, cuando hablamos de ciudades, durante muchos años yo pensaba: qué extraño que hable de ciudades. Pero en realidad está hablando de una analogía. Ciertamente en la ciudad se hicieron los milagros, pero no es la ciudad en sí materialmente, sino los habitantes de la ciudad los que deberían de arrepentirse. Y ahí tendríamos que preguntarnos: ¿cuántos milagros ha hecho Dios en ti? ¿Cuántos milagros ha hecho Dios en mí? ¿Y todavía no somos capaces de arrepentirnos del mal camino? Hace muchos años, un buen amigo que de Dios goce, un amigo llamado Pepe Reyes, José Reyes,
En una caminata, precisamente en una marcha por la vida, él me venía platicando cómo durante muchos años él no creía mucho en Dios. Era un católico, pero de esos católicos más que light. No le interesaba mucho. Pero su esposa, una mujer de Dios, constantemente oraba por él, y llegó el momento en el que Dios le permitió a José escuchar a su esposa. Y su esposa le fue diciendo, le fue mostrando cómo en la vida de José había estado la mano de Dios en el pasado. ¿Cuánto nos hace falta a nosotros recordar nuestro pasado para conocer nuestro presente? Poder reconocer la mano de Dios en nosotros y poder también asombrarnos con las bendiciones, con las maravillas, los milagros que hace con nosotros. Y nos hemos arrepentido, hemos buscado la conversión. Fíjense lo que dice al final el Señor. El juicio será menos severo para Tiro y para Sidón que para ustedes, porque no han recibido los mismos milagros. Cuando hemos recibido muchos milagros, muchos dones de Dios, estamos muy comprometidos precisamente en el amor de Él. Finalmente va a decir a los discípulos: el que los escucha a ustedes me escucha a mí, el que los rechaza a ustedes a mí me rechaza, y el que me rechaza a mí rechaza al que me ha enviado. ¿Quién es el que lo envió? Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Claro, Él se envía a sí mismo, por así decirlo, pero lo envía el Padre y lo envía el Espíritu también. Porque hacia afuera la voluntad, e inclusive yo diría que hacia adentro también, la voluntad de Dios uno y trino es una sola, una comunión perfecta, una coinonía perfecta. Aunque las acciones hacia afuera también puedan ser diversas. No era el Padre el que se cernía sobre las aguas, sino el Espíritu Santo. No es el Espíritu el que se ha encarnado, ni el Padre, sino el Hijo. Nos entendamos esta cuestión, pero aun y cuando sea el Hijo y no el Padre ni el Espíritu, no dejan de estar uno solo en la Santísima Trinidad. Regresando a lo que estamos hablando del Evangelio, cuando nosotros escuchamos particularmente a un ministro consagrado, estamos escuchando al mismo Cristo. Si lo rechazamos, rechazamos a Cristo, Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Veamos qué delicada es esta cuestión. Y más bien imploremos humildemente a Dios que abra nuestros oídos, que abra nuestros corazones para que podamos entender y aceptar y amar y obedecer su palabra. Dios les bendiga, hermanos.